Les damos la bienvenida a todos en esta tarde, confiando que la palabra del Señor sea de bendición para todos los que nos encontramos hoy aquí. Como algunos saben, durante algunos mensajes que he dado en este año, cuando me ha correspondido predicar, hemos venido considerando varios cánticos que están en las Escrituras. Creo que el que vamos a ver hoy día, por lo menos para mí, es el cántico de los cánticos. Y para poder leer de este cántico tenemos que ir a un lugar muy especial que yo le he llamado el Salón del Trono. Creo que este cántico aún no se entona, o puede que se esté entonando, no lo sabemos, pero sí es cierto que se va a cantar. Y creo que muy pronto, no sé si algún hermano o hermana ya está descubriendo de qué cántico se trata. Y es un cántico del cual no sabemos la melodía, pero sabemos la letra. Y que cuando nos corresponda cantarlo, no vamos a tener problemas de garganta, ni de afinación, ni de nada. ¿Y por qué digo esto? Porque los que cantaremos este cántico, y nadie piense aquí que soy muy presuntuoso al decir esto, los que cantaremos este cántico seremos los redimidos por la sangre de Cristo. Conviene pensar desde ya, cada uno de los que aquí estamos, ¿soy redimido por la sangre de Cristo? ¿Qué significa eso? Ya lo vamos a ver. Entonces les invito, como dije, a un lugar que a mí me gusta llamar el Salón del Trono, Apocalipsis capítulo 5. Libro de Apocalipsis del Señor Jesucristo, capítulo 5. ¿Y por qué digo Apocalipsis del Señor Jesucristo? Porque la palabra Apocalipsis, como muchos deben saber, significa revelación. Y es la revelación final del Señor Jesucristo, un libro que nos garantiza total y absolutamente su triunfo, su victoria. Es el libro que nos muestra que el Señor es el vencedor. Es un libro maravilloso en ese sentido, aunque sabemos que para muchos el libro de Apocalipsis les da susto, ¿verdad? Pero es un libro que habla de la victoria total y absoluta del Señor Jesucristo y a la vez la bendición de todos aquellos que un día nos arrepentimos de nuestros pecados y pusimos nuestra fe en la obra por Él realizada en el Calvario. Por eso yo quiero decir a mis hermanos en la fe, no le tengan miedo a este libro. Seguramente hay muchas cosas que no vamos a entender. Alguna vez hicimos un estudio de este libro acá, el año 2018, y cada vez que uno pueda leer o pueda estudiar, hay muchas cosas que nos van a quedar, como se dice, en la nebulosa. Pero lo cierto del caso es que este libro habla de nuestro Señor y Salvador en toda su gloria, en todo su poder, como Rey de Reyes, como Señor de Señores. Es un libro que debe darnos fortaleza, hermanos, aunque haya muchas cosas que no entendamos. Porque no nos olvidemos que es, como toda la Escritura, inspirada por el Espíritu Santo. Sabemos que los 66 libros que tenemos son los únicos inspirados por el Espíritu Santo, no hay otros. Entonces, tenemos que fortalecernos en estos libros. Vamos al capítulo 5 y vamos a leer todo el capítulo, no es tan largo, son solamente 14 versículos,
Y vayamos poniendo toda nuestra mente en lo que dice. Como dice en el Antiguo Testamento, en una parte, cuando se leyó la palabra de Dios delante del pueblo de Israel, ellos ponían el sentido de lo que estaban oyendo. Dice así, Apocalipsis capítulo 5, versículo 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, dice Juan, que es el que está escribiendo, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado. Otra versión dice como degollado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Mientras estaba leyendo, pensaba que casi no debiéramos seguir diciendo nada más ante este cuadro tan majestuoso del Salón del Trono, como me gusta decirlo,
del trono de Dios. Y damos gracias al Señor porque Dios usó a este apóstol, a Juan, un hombre que ya estaba muy anciano y que estaba desterrado en una isla por el testimonio del Señor. Lo usó para que pudiese ver todas estas escenas. El libro de Apocalipsis está lleno de estas visiones que Juan vio. Y damos gracias al Señor por eso, porque tenemos un vislumbre de lo que es la gloria de Dios, su trono, su presencia, su magnificencia. Y la verdad, hermanos y amigos, es que faltan los adjetivos para poder tratar de describir de alguna manera aquel lugar. Pero damos gracias al Señor, como digo, por lo que tenemos aquí. Ahora viene el cántico del cual vamos a hablar un poco más adelante. Está aquí en el versículo 9 y 10 y lo leímos. Puede que en algunas versiones más actualizadas no aparezca como nos has hecho, nos has redimido, como que aparezca en tercera persona, pero no vamos a entrar a ver ese aspecto. Lo importante es lo que dice el cántico, pero antes de verlo tenemos que ver el entorno, porque Juan ha sido llevado, y si usted quiere retroceder conmigo un poquito al capítulo 4, Juan fue llevado en el Espíritu, dice allí en el capítulo 4, hasta la misma presencia de Dios, ante su trono. Porque en el capítulo 4, verso 1, él vio una puerta abierta en el cielo, dice. Él allí escuchó una voz como de trompeta, que es la voz del Señor, y le dijo, sube acá, te voy a mostrar lo que viene después. Por eso que entendemos que a partir del capítulo 4 los eventos aún no ocurren. Ahora bien, Juan es llevado allá en el Espíritu y vio, en el verso 2, vio un trono establecido en el cielo. Y vio allí en el trono sentado a alguien, del cual no se da mayor descripción. Solamente en el versículo 3 se habla de su aspecto, que era semejante a dos piedras preciosas. Se habla allí también de que había el arco iris, ¿verdad?, que estaba allí alrededor del trono. En el versículo 5 se habla de que de aquel trono salían relámpagos, truenos, voces, que delante del trono habían 7 lámparas que ardían. Y en el versículo 6 se lee que también había como un mar de vidrio delante del trono. Es algo que Juan escribe para tratar de alguna manera de que nosotros comprendamos algo de la magnificencia del trono de Dios. Ahora bien, aquí en este capítulo y también en el capítulo 5 vamos a darnos cuenta que Juan en más de una oportunidad ocupa el término semejante a. ¿Cierto? Allí en el capítulo 4, verso 3 habla de que el aspecto del que estaba sentado era semejante a. También lo dice en ese verso y más adelante lo menciona en otras partes, en el 4 y en el 5. ¿Y por qué dice eso? No es que el lugar sea de jaspe o de cornalina, sino que es semejante a algo tan precioso como eso. Estuve buscando y creo que esas dos piedras preciosas, en el caso del jaspe, dan una luz, por aquí lo tengo escrito, dan una luz, un destello blanco. Y la cornalina da un destello rojo. Y usted puede imaginarse algo así. Y el arco iris, que no tiene en absoluto nada que ver con la interpretación torcida y malévola que le dan en el día de hoy. Sabemos que el arco iris es la figura de la promesa de Dios a Noé, de que nunca más destruiría este mundo con agua. Pero Satanás ha tomado aquello y lo ha tergiversado, como todas las cosas que Satanás hace. Porque no nos olvidemos que Satanás es el padre de la mentira, y cuando habla, dice la Escritura, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El miércoles, me parece que fue hace un par de miércoles o 3 miércoles atrás, conversando en uno de los grupos de estudio,
veíamos que Satanás nunca dice la verdad. Y si Satanás emplea algo de la Biblia, lo dice a medias, y sabemos que una media verdad es mentira. Entonces Satanás ha tomado el arco iris para degradar su significado, pero los creyentes sabemos lo que dice la Biblia sobre el arco iris, y allí también Juan vio aquella figura del arco iris. Y hay algo interesante, hermanos y amigos. Juan no describe al que está sentado en el trono. ¿Por qué? Porque describir a Dios es imposible. La Biblia dice claramente que Dios es espíritu. Entonces no podemos estar describiendo al espíritu o a Dios como espíritu, porque no nos olvidemos que Dios es un solo Dios en tres personas. Y en aquella unión tan perfecta del Padre, Hijo y Espíritu Santo en una sola persona, en un solo Dios, es algo imposible de explicar. Por eso Juan no da más detalles. Por eso yo he dicho por ahí que cuando vemos alguna figura de la religión popular que presenta a Dios como un anciano de barba larga, al Padre, no hay tal cosa en la Biblia. Por eso es que no hay mayor descripción. Pero lo que Juan hace aquí es mostrar la grandeza a través de estos términos. Pero además de eso, ¿qué más vio Juan? Y estamos viendo el entorno del cántico. Juan dice que vio a 24 ancianos. Allí está en el capítulo 4, en el versículo 4 precisamente. Él vio a 24 ancianos que estaban vestidos de ropas blancas y que tenían coronas de oro en sus cabezas. Muy interesante la descripción. Y todos los mejores intérpretes coinciden que estos ancianos representan, ¿verdad?, a los redimidos por el Señor. Interesantes sus ropas blancas, que hablan de pureza, coronas de oro, que hablan de gente que ha vencido y que ha recibido un premio. Es interesante todo eso, no vamos a entrar más al detalle. Y también aquí Juan ve, en los versículos 6 y 7 y 8, ve a unos seres muy extraños que aquí se les conoce como seres vivientes y que algunos describen como seres animados y que evidentemente de acuerdo a sus características y de acuerdo a otros pasajes del Antiguo Testamento son ángeles bastante especiales. Algunos piensan que son serafines y habla que tienen 6 alas y que están llenos de ojos por todos lados y que tienen distintos aspectos. No vamos a entrar al detalle, ganas me dan, pero no lo vamos a hacer, solo lo estoy diciendo. Y esos ángeles están continuamente diciendo algo. En el versículo 8, eso sí que lo vamos a mencionar. ¿Qué están diciendo? Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y dice que lo dicen sin parar. Ahí están diciendo santo, 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 proclamando la santidad de Dios. Nuestro hermano Miguel hoy día hablaba en la clase de las aventuras bíblicas de los adultos, él hablaba de la santidad de Dios, que Él es santo. Y estos seres lo proclaman, lo mismo que se proclama en el Antiguo Testamento. Él es santo y como decimos, 3 veces santo. ¿Y por qué? Porque Dios es uno en 3 personas. Y el Padre es santo, el Hijo es santo, el Espíritu es santo. Y cuando uno piensa en esto y se mira a sí mismo, ¿qué ve? Puro pecado, pura maldad. Y esto hace que nos empecemos a empequeñecer delante de Dios. Yo sé que en el día de hoy, en muchos lugares, en la mayor parte de los lugares, ya no se habla de Dios y de su santidad. Solo se dice Dios es amor. Es cierto que Dios es amor y gracias a Él porque es amor. Pero se les ha olvidado que Dios es santo. Y en su santidad Él no puede aceptar el pecado en su presencia. Y eso hace de que cada uno de los seres humanos estemos separados de Dios a causa de nuestros pecados. El pecado es como una barrera, es un muro.
Y nada podemos hacer para acercarnos a Dios, porque el hecho de ser pecadores apartados de Dios hace que estemos muertos en delitos y pecados, es decir, espiritualmente incapacitados para entrar a la presencia de Dios. Y sobre todo eso, bajo la condenación de Dios por causa de nuestros pecados. A mucha gente no le gusta escuchar eso. Le gusta escuchar lo que voy a decir ahora. Que Dios en su amor mandó a su Hijo para salvarnos. Claro que sí. ¿Y por qué Dios mandó a su Hijo Santo para salvarnos? Porque usted y yo y nadie en el mundo puede salvarse a sí mismo. Tenga la religión que tenga las obras que tenga los méritos que tenga, haga los ritos que haga. Nadie puede ser salvo por sí mismo porque somos muertos en delitos y pecados delante de Dios. Pero Dios en su amor mandó a su Hijo. Y Él nació como un hombre aquí en la tierra, como un bebé. Creció y después hizo su ministerio y fue a la cruz. Y allí en la cruz recibió el justo juicio de Dios por usted y por mí. Resucitó al tercer día, ascendió al cielo, está entronizado allí. Y Él salva ahora a todo aquel que se arrepiente de sus pecados y pone su fe en aquella obra de la cruz. La pregunta es, ¿usted ya lo ha hecho? Hay un momento en su vida cuando se dio cuenta de que era un pecador o una pecadora y le dijo, Señor, yo he pecado contra ti, soy un pecador, sálvame. Creo que Jesús murió por mí en la cruz, que derramó su sangre para redimirme, para libertarme del pecado, de la condenación. Le recibo como mi Salvador. ¿Lo ha hecho? Si no, delante de este Dios santo está bajo condenación. El Señor tuvo misericordia de mí. Ayer me acordaba la fecha de ayer, cuando era un adolescente de 15 años. Reconocí aquello delante de Dios. Y Él tuvo misericordia y me salvó. Y la gran mayoría de los que aquí estamos recordamos, puede que no recuerde la fecha, pero recuerda el momento preciso cuando se humilló ante Él y recibió la salvación. Pero a lo mejor hay personas que aquí no lo han hecho. Aún es tiempo, porque Cristo todavía está salvando a todo aquel que se arrepiente y le recibe como Señor y Salvador. Ahora bien, esos seres cantan continuamente, santo, santo, santo. Y leemos más abajo en el capítulo 4 que cuando aquellos seres dicen esas palabras, los 24 ancianos, dice, se postran delante del que está sentado en el trono. Y también dicen algo interesante en el verso 11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y esos ancianos están diciendo aquellas palabras y se postran. Nosotros muchas veces no entendemos lo que significa postrarse en la Biblia. Uno se arrodilla, pero eso no es postrarse. Postrarse en la Biblia, la persona se extiende en el suelo y pone su cabeza allí entre las manos. Eso es postrarse en la Biblia. Y dice que los ancianos se postran así. ¿Por qué? Porque el que está sentado en el trono es el Dios eterno, el Dios todopoderoso, santo, justo, lleno de amor también. Esa es el cuadro que tenemos acá, el ambiente para aquel cántico. Y ya nos podemos dar cuenta que es un ambiente realmente tan solemne, tan precioso. Y Juan, vamos al capítulo 5 ahora donde leímos, Juan dice que vio de pronto en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro. Por supuesto, no un libro como el que tenemos nosotros, más bien un rollo de pergamino. Y Juan describe que ese rollo estaba escrito por dentro y por fuera, cosa inusual en los rollos que escribían en aquellos años. Se escribían por un solo lado, pero este estaba escrito por los dos lados. Eso tiene una interpretación que no la vamos a dar y que está más adelante al final del capítulo 10. Pero lo que le llama la atención a Juan, que ese rollo estaba sellado con 7 sellos, y cuando un ángel fuerte llamó preguntando, ¿hay alguien digno para
romper, ¿no es cierto?, aquellos sellos y abrir el libro. Y se encontraron con que no había nadie. Y Juan es muy gráfico en el versículo 3. No había ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que pudiese abrir el libro y, por supuesto, ni leer lo que había allí. Ahora, hay algo muy interesante sobre esto a los que les gusta estudiar. En ninguna parte se nos dice qué contenía la escritura de ese libro. Y se han hecho una cantidad de teorías enormes. No nos preocupemos si la Biblia no nos dice qué decía el rollo por un lado y qué decía por el otro, no nos pongamos a investigar y a inventar, porque, hermanos y amigos, muchas religiones falsas han partido ahí, de que la palabra de Dios dice esto, sí, pero yo le pongo de mi cosecha, de mi imaginación, y sale otra cosa. ¿Es así? Si la Biblia no nos dice cuáles eran las palabras del libro, no nos devanemos la cabeza tratando de entenderlo. Solo que era un libro bastante especial, un rollo con 7 sellos, y que no había nadie, absolutamente nadie en todo el universo que pudiese verlo, ni siquiera abrirlo. Nadie digno. Nadie con merecimientos para hacer eso. Nadie. ¿Y qué pasó con Juan? Se puso a llorar Juan. No nos olvidemos que era un hombre de bastante edad. Y generalmente la gente que tenemos un poco más de edad, como que uno se pone un poco más sensible. Bueno, él tenía mucho más de lo que tengo yo. Se calcula que tenía como 90 años. Yo no he llegado a eso todavía. Lloraba. ¿Por qué lloraba Juan? Y lloraba mucho porque no había nadie, absolutamente nadie en todo el universo. Y sabe que esto es tan, ¿cómo decirlo? Es tan delicioso poder pensarlo. Porque hay cuantos que se han arrogado derechos como diciendo yo a la religión popular, con todo el respeto que puede que haya alguna persona aquí que la lleve, la religión popular ha ensalzado a María como digna. Y una vez lo dije, han ofendido a María, a la María de la Biblia, la madre de Jesús, con aquellas cosas. La reina del cielo. Y ese es uno de los muchos títulos que le han dado a María. Y María lo único que dijo de sí misma, soy la sierva del Señor. Y ese concepto significa soy la esclava del Señor. No hay nadie digno en el mundo. Y Juan vio que no había nadie digno en todo el universo. Nadie que mereciese tomar ese libro. Y estando en esas lágrimas y en esos llantos, leemos aquí que en el verso 5 vino uno de esos ancianos y le dijo, no llores, no llores. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y hay 2 palabritas que dijo allí el anciano, yo las tengo subrayadas en esta Biblia nueva que tengo. Ha vencido. Ha vencido. Es el vencedor. Y aquí el anciano relaciona a este vencedor, a este digno, lo relaciona con Israel por el concepto de el león de la tribu de Judá, que estaba profetizado en el Génesis, la raíz de David, que está profetizado en Isaías. Le dice, Él es el vencedor. Y como es el vencedor, es el único digno de tomar ese libro y romper los sellos. ¿Qué le parece? Solo uno en el universo, solo uno. Y Juan miró. Y yo creo que Juan estaba pensando, va a aparecer un león. Porque eso fue lo que le dijo el anciano. Y en el verso 6 dice, y miré. ¿Y qué vio Juan?
allí en medio del trono, me llama la atención ese concepto, en medio del trono, no a un lado, ni adelante, ni atrás, en medio, dando la idea de que el trono es algo inmenso. En medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Como inmolado. Es evidente, hermanos y amigos, que Juan vio a una persona, y voy a decir, vio a un hombre. ¿Y cómo pudo reconocer Juan que era el cordero como inmolado? ¿Se acuerda usted cuando el Señor resucitó y apareció de repente allí donde estaban los apóstoles reunidos, excepto Tomás? Siempre nos vamos a preguntar, ¿dónde andaba Tomás ese día que no estaba con nosotros? ¿Cierto? Estaban todos los demás apóstoles, pero Tomás no estaba. Y estaban con las puertas cerradas, dice Juan capítulo 20, por miedo de los judíos, y de pronto el Señor apareció allí. Le dijo, paz a vosotros. Y el Señor allí estuvo con los apóstoles, dice que se regocijaron viendo al Señor. Pensaban que veían un espíritu y el Señor le dijo, no, un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo, denme de comer. Y comió al Señor allí. Desapareció después. Y cuando le contaron a Tomás, al Señor hemos visto. ¿Qué dijo Tomás? No, yo tengo que ver las señales de los clavos, tengo que meter la mano en el costado donde le rompió allí el... si no veo eso, no creo. Y a la semana siguiente sabemos que el Señor apareció, estaba Tomás, menos mal que no andaba por ahí. ¿Y qué le dijo el Señor? Ven aquí, Tomás, mete tus dedos en las heridas, mete tu mano en el costado. No seas incrédulo, sino creyente. ¿Qué tenía el cuerpo resucitado de Cristo? Las marcas de la cruz. Y con aquel mismo cuerpo glorificado el Señor ascendió al cielo y está allá. Porque como un día lo dijimos, el Señor entró como un hombre allá, el hombre perfecto. Él antes de venir aquí a la tierra no tenía cuerpo, pero Él fue con su cuerpo glorificado. Pero lo interesante del caso es que las marcas de la cruz están en su cuerpo. Y esto no lo estoy inventando yo, porque ese cuerpo glorificado que los apóstoles vieron tenía las marcas. No aquí, no, acá. Si al Señor lo hubiesen crucificado colocando los clavos aquí, se habría roto aquello. Fue aquí. Y tiene las marcas. Y en los pies. Y en el costado. Y por eso estoy convencido de que Juan lo vio así. Claro, el concepto, el cordero como inmolado. Pero vio aquellas heridas, aquellas marcas. Y le voy a decir, hermana, hermano, que para los creyentes en Cristo, para los que hemos ya recibido al Señor en nuestra vida, aquellas marcas son las marcas más maravillosas que existen. Porque cuando lleguemos a la presencia del Señor, yo estoy convencido, no sale en la Biblia, pero soy un convencido de que voy a ver esas marcas. Y creo que todos pensamos igual, vamos a ver las marcas del cordero que fue inmolado. He mencionado en alguna oportunidad que aquí en el libro de Apocalipsis el título del cordero aparece 28 veces con respecto a Cristo allá en la gloria. 28 veces se habla de Él como el cordero. ¿Por qué? Porque lo que Él realizó en el Calvario es el tema y será el tema de toda la eternidad. La obra preciosa de la redención en Cristo, su sangre vertida para limpiarnos de todo pecado, para rescatarnos de la condenación del poder de Satanás, porque no nos olvidemos que Él es el vencedor. Y por eso Él dice allí que fue en el versículo 7, y tomó el libro del que estaba
sentado en el trono. Él solo podía hacerlo. Solo el Señor Jesucristo, el vencedor, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Redentor. Y me imagino que cuando Juan ve que extiende la mano para tomar el libro, y allí está la marca de los clavos. Pensemos un poco en eso. ¿Y qué ocurrió cuando él tomó el libro? Todos allí se postraron. Esos seres animados, esos seres especiales con ojos y qué sé yo. Los 24 ancianos. Los 24 ancianos tenían arpas, hay una versión que dice cítaras. Ahora, si eran arpas literales, no entremos a divagar aquí. Pero estaban preparados para alabar al Señor. Dice que tenían copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. No de los santos inventados por la Iglesia romana, no. Porque la Biblia dice que toda persona que se ha arrepentido de sus pecados y ha recibido a Jesús como Salvador personal es santo. Una vez lo mencionamos, creo, acá hace tiempo atrás. Por lo cual, todos los que aquí ya somos salvos por la gracia de Dios, somos santos. Alguien dirá, no son tan santos porque yo sé cómo es, hermano. Sí. Delante del Señor, Él nos ve en Cristo, dice la Biblia, y entonces nos ve perfectos, nos ve santos. Esa es la posición que tenemos en Cristo Jesús. Pero a la vez el Señor nos llama a los creyentes a vivir en una vida de santidad, llamados a ser santos. Y por cierto que en nuestra vida como hijos de Dios aquí en la tierra tenemos muchas imperfecciones y el Señor nos llama constantemente a vivir una vida de santidad. Pero para Él en Cristo ya somos santos. Y en una oportunidad lo vimos también. El Señor nos ve sentados allá con Cristo en el cielo, aunque estemos aquí. Sí, la salvación de Dios es una cosa muy grande. Y dice que estos ancianos tienen las copas llenas de oro, o sea, esas copas de oro llenas de incienso, y hablan de las oraciones de los santos como incienso. Y esto tiene que motivarnos a los creyentes a la oración. ¿Qué le parece? Se lo dejo. Debe motivarnos a orar, a alabar, a agradecer al Señor, porque para el Señor, cuando la oración es hecha como Él quiere, es como incienso, un perfume agradable al Señor. Es adoración. Y ahí viene el cántico, ¿verdad? Cuando ellos empiezan a cantar. Leamos la letra otra vez. Yo me la sé de memoria, ¿eh? Yo creo que hay varios hermanos aquí que ya no sabemos la letra de memoria. Si no se la sabe de memoria, apréndasela. Es fácil. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Qué cántico más precioso. Lo primero que dice, que el Señor es digno. Digno eres. En aquella época del Imperio Romano, cuando llegaba uno de los emperadores vencedor de sus batallas que ellos se lo llevaban haciendo, ¿cierto? Le decían, vere dignus. Digno eres, le decían al emperador. Pero aquí Juan dice que en ese cántico el que es digno es el Señor, digno eres. Y le vamos a poder decir eso. Ahora, cuando yo estoy hablando así, uno espera que todos los que estemos aquí le podamos decir eso allá. Por si usted no se ha convertido a Cristo, no se lo va a decir. Esto es exclusivo de los que hemos confiado en Cristo para la salvación. Le vamos a decir, digno eres. Y ahí el cántico está honrando al único digno del universo, el único gobernante digno de todo el mundo, de todas las galaxias, de todas las estrellas. Usted sabe que en el día de hoy
esta historia de los extraterrestres y las películas, tanta cosa que hay, ¿no es cierto?, tan fantástica y tan mentirosa que hay de tanta película de las galaxias y de los héroes de aquí y de los otros de allá, ¿no es cierto? Tanto, y que lamentablemente son los héroes que los papás le incentivan a los niños. Espero que los padres cristianos no estén incentivando a sus hijos a los superhéroes, ¿no es cierto? Que el hombre araña, que la mujer maravilla y que toda esa cantidad de cosas que son fantásticas, son simpáticas, entretienen, pero son todas mentiras. Pero hay niños que creen que son verdad. Nunca me voy a olvidar de un matrimonio cristiano en una iglesia donde yo estaba en San Antonio. Su hijo, el primer hijo, un varón, fascinados con su primer hijo, por supuesto, y ahí en el Facebook publicaban todas las cosas del hijo, como muchos hacen, ¿no es cierto? No lo haga eso, no coloque fotos de sus hijos en Facebook. Hay algunos que recién el bebé ha nacido y ya está la foto. No, hay mucho pederasta, mucho pedófilo viendo el Facebook. Cuidado con eso. Pero yo publicaba la foto y publicaba la foto del dormitorio del niño. Qué lindo el dormitorio de este chiquitito, no me acuerdo ahora el nombre. ¿Y qué tenía ahí como cubrecama y las cosas en las paredes? El hombre araña. Ese era su cubrecama. Un niñito hijo de creyentes. ¿Qué debiera incentivar el padre cristiano en sus hijos? Al único vencedor, el Señor Jesucristo. Y si quiere contarle a los niños de héroes, hay un montón de héroes en la Biblia y son verdaderos. No fantásticos y mentirosos. Claro, yo me quería con Superman en esos años, pero no era como ahora. Sí, se pueden entretener los niños con eso, pero qué lamentable es cuando los niños solo saben de esos héroes de mentira y no conocen al único verdadero vencedor, el Señor Jesucristo. Él es el único digno. Así que paso el dato para los hermanos que tienen niños pequeños para que pongan las cosas del Señor primero y después le regalen tanta cosita a los niños, ¿verdad? Que se entretienen, pero que son mentiras. A lo mejor suena muy duro lo que digo, pero es que es necesario, hermanos, que lo sepamos. Ahora bien, sigamos con el cántico. Este cántico que honra al único verdadero vencedor, al Señor Jesucristo. El cántico dice: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. ¿Y qué honra el cántico aquí? Honra la obra de la redención de Cristo en la cruz. Tú fuiste inmolado. Tú vertiste tu sangre allí, ya lo vamos a ver eso. ¿Qué es lo que ensalza el cántico? La obra del Señor Jesucristo en la cruz. Porque, mis amados hermanos y amigos, del Señor Jesucristo tenemos su vida acá en la tierra y todos sus milagros, sanidades, todos sus portentos, todas sus enseñanzas. Y es todo tan importante, pero lo importante central es lo que Él hizo finalmente en la cruz del Calvario. Aquella obra, ¿verdad?, donde Él fue inmolado. Y con aquella obra se convirtió en el vencedor del pecado, el vencedor de la muerte, el vencedor de Satanás. Y esa es la obra que honraremos en el cielo por toda la eternidad, la obra cuando Él fue inmolado. Y después el cántico que honra: con tu sangre nos has redimido. ¿Qué honra el cántico? El precio de la salvación. Y es muy importante que tengamos esto claro, los creyentes y los no creyentes. La salvación que Dios da al pecador es una salvación gratuita. No confundamos sí gratuito con barato. No es lo mismo. Gratuito es algo que yo no tengo que pagar. La Biblia que aquí tengo no la tuve que pagar porque me la regalaron. Pero esta Biblia a mí me salió gratis. Pero el que me la regaló tuvo que pagar un precio, ¿o no? Claro. ¿Se fija la diferencia? La salvación que Dios me da y que le da a usted es gratuita. Es solo por la gracia de Dios, nadie la merece. Pero tuvo un costo enorme. Y el costo fue la sangre de Cristo vertida en la cruz.
Y cuando hablamos de la sangre, no es que estemos hablando del líquido que corrió por el cuerpo de Cristo, del cual no quedó ni una gota. Recuerde que cuando le clavaron la lanza salió sangre y agua porque ya sangre no había. Cuando la Biblia habla de la sangre de Cristo, habla de la vida de Cristo entregada a favor nuestro. Y ese fue el costo pagado para salvarlo a usted y para salvarme a mí. Cuán grande el amor de Dios, cuán grande nuestro pecado. Ese fue el costo. La vida de Cristo, como dice Isaías, derramada hasta la muerte. Por eso que cuando hablamos de la sangre de Cristo tenemos que tener tanto cuidado. Es tan popular y es tan equivocado cuando alguien dice, estoy cubierto por la sangre de Cristo. Cúbreme con tu sangre. Mi casa está cubierta con la sangre de Cristo. Eso es casi herético. Casi herético realmente. ¿De dónde sacan esa idea? De lo que pasó allí en el Éxodo 12, cuando los israelitas iban a salir de Egipto. Entonces Dios les dijo, bueno, tienen que matar un cordero, tienen que pintar los dinteles y de ahí de la puerta, tienen que entrar y servirse el corderito asado al fuego. Entonces de ahí sacaron la idea, pero no está en las Escrituras eso. Que como ellos estaban cubiertos con la sangre del cordero, yo me cubro con la sangre de Cristo. No. La sangre de Cristo habla de la vida de Cristo entregada y es un tema tan santo. Y vamos a alabar al Señor por ese hecho, de que Él entregó su vida hasta la muerte para salvarnos. Amiga, amigo, el Señor también entregó su vida hasta la muerte para salvarlo a usted. Pero ¿qué ha hecho usted con Cristo? ¿Lo tiene ya como su Señor y Salvador o solo es una idea? Porque este cántico honra ese precio, el precio de su sangre. ¿Y para qué? ¿Para qué Él entregó su vida hasta la muerte? El cántico sigue diciendo, con tu sangre nos has redimido. Puede que para algunos esta palabra no sea tan conocida, pero el concepto redimir es el concepto liberar, libertar, soltar a alguien de las garras de algo. Y el Señor Jesucristo fue tan claro cuando dijo, todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y también la Biblia dice que la persona que no tiene a Cristo como su Señor y Salvador está bajo la potestad de las tinieblas. Conversábamos el miércoles en el grupo de estudio en que estábamos ahí con el pastor Eduardo y conversábamos de este hecho, que en el mundo nadie se manda solo. ¿Sabía eso? Ahora es muy popular en la gente decir, no, yo me mando solo, yo hago lo que quiera, a mí nadie me controla, yo voy donde quiera. No. Bíblicamente, y la Biblia no miente, todo ser humano sirve o a el Señor o a Satanás. Alguien me va a decir, oiga, no me ofenda, porque yo no soy ningún endemoniado, ni no. No, no estamos hablando de eso. El estar poseído por demonios es quizá la forma más cruel y más terrible de ser esclavo de Satanás. Pero si la persona no ha recibido la salvación en Cristo, dice la Biblia que está en tinieblas y bajo la potestad de las tinieblas, no lo digo yo. Si alguien se quiere enojar conmigo, enójese, pero enójese con la palabra. Dios dice eso, que la persona que se entrega a Cristo es trasladado de la potestad de Satanás al reino del amado Hijo de Dios. Y no hay más. Porque en el mundo a nivel espiritual hay dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de la luz, y todo ser humano está en el uno o en el otro. Así de simple. La palabra de Dios es muy clara. Entonces, por eso fue necesario que el Señor entregara su vida para rescatarnos del yugo de Satanás, de nuestros propios pecados, de la condenación eterna que pesaba sobre nosotros. Para esto fue. Por eso que la obra de salvación es tan grande, considerándola en este sentido, de la redención, de la liberación.
El Señor nos libró para hacernos esclavos, ¿sabía eso? Ah, pero ¿cómo es la cosa? Sí, nos libertó de la esclavitud del pecado para ser siervos de Él. Así de simple. ¿A quién servimos? Cada uno aquí tiene que saber. No hay tercera posición. No hay tercera posición. No lo hay. O se es de un lado o se es del otro. Cada uno tiene que saberlo. Y si el Señor lo ha despertado a usted hoy día para darse cuenta en qué lado está, Cristo le está esperando para salvarle, para darle vida eterna, porque Él derramó su sangre por usted, porque tanto le ama que no quiere que se pierda. Y es lo que yo tuve que creer hace muchos años y es lo que hemos creído todos aquellos que ya hemos confiado en Cristo. Y este cántico honra ese hecho. Nos ha redimido. Y mire, después dice, nos ha redimido para Dios. Ahí está, ¿se fija? Para Dios. Antes no éramos del Señor y al creer en Cristo somos del Señor. Para Dios. He ahí, ¿verdad? El destino de nuestra redención. No es que el Señor nos redimió para llevarnos al cielo y para que no nos vayamos al infierno. Claro, esas cosas están involucradas. Pero el concepto central aquí es que nos redimió para Él. Por eso que los creyentes somos de Cristo. Los hijos de Dios no pertenecemos a ninguna religión en particular. Somos de Cristo, como dice un himno hermoso antiguo. Ahora soy de Cristo, mío también es Él. Somos de Cristo. Para Él fuimos redimidos. Y lo interesante que dice después el alcance de esta redención. De todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y hay un comentarista que dice que el hecho de que hable de 4 grupos distintos, el número 4 de la Biblia habla de la amplitud del mundo. Sí, el Señor ha ido redimiendo personas de todas partes. Comenzó con Jerusalén, siguió con Judea, con Samaria, con el Imperio Romano y siguió y llegó hasta Chile y llegó hasta Coquimbo y llegó hasta Tierras Blancas y llegó hasta aquí. ¿Para qué? Para que todo aquel que cree en Cristo sea salvo, redimido por esta sangre preciosa. Qué alcance más grande, ¿verdad? ¿Y qué más? En el versículo 10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Mire qué interesante. Cada persona redimida por la sangre de Cristo es un rey o una reina. Usted dirá, ¿pero cómo? No se vaya a casa pensando que lo estoy motivando a algo que no corresponde, no. Porque por ahí en las redes sociales salen las princesas de Dios, los príncipes de Dios, y que soy reina y que soy princesa, y un montón de cosas. Esto no es para que uno ande, iba a emplear un término bastante normal, pero no lo voy a emplear, que uno se ande agrandando, diciendo, mire, discúlpeme, yo soy príncipe del Señor. O que las hermanas digan, yo soy princesa del Señor, así que más respeto. No, hermano, no. Es un concepto que usa aquí la palabra de Dios para entender la posición que tenemos en Cristo solo por su gracia. Sí. Nación santa, dice Primera de Pedro capítulo 2. Y después agrega aquí, sacerdotes. No tenía idea, me va a decir alguien que somos sacerdotes. ¿En qué sentido sacerdotes? En el sentido de que podemos alabar y adorar al Señor. Tenemos la posibilidad de llegar hasta su misma presencia y darle gracias, alabarle, bendecirle. Porque en los tiempos de Israel, de las 12 tribus había solo una tribu que podía entrar al lugar que ellos tenían de culto, que era el tabernáculo y después el templo. Solo la tribu de Leví. Y curiosamente el Señor Jesucristo, Él nació en la tribu de Judá, ni Él podía hacer eso cuando iba al templo. Él se quedaba en la parte de afuera del templo porque no podía entrar al templo. El Señor no era de la tribu de Leví. Pero ahora todo creyente en Cristo tiene la libertad de entrar hasta el trono de Dios. Porque este trono tan precioso, tan grande, dice que para los creyentes es el trono de la gracia. Y los creyentes entramos allí para adorarle, para alabarle, para entregarle nuestras cargas, para pedirle perdón cuando nos equivocamos. Y es un trono que tiene acceso para cada creyente. Y en ese sentido somos sacerdotes.
Y después dice, y reinaremos, ojo, sobre la tierra, no en la tierra. Busqué todas las versiones que tengo disponibles en la de Biblia y todas dicen sobre la tierra. Es cierto que cuando Cristo vuelva vamos a volver con Él. Los creyentes, después que nos lleve y pase la gran tribulación y volvamos, vamos a volver con Él porque donde Él esté vamos a estar nosotros. Pero hay un tema muy importante sobre esto. Vamos a estar con Él, pero no vamos a tener ese contacto de pecado con la tierra. ¿Se fija? Porque vamos a ser creyentes con nuestro cuerpo no expuesto al pecado. Entonces, en ese sentido vamos a estar sobre la tierra. Ojo con eso. Cuando el Señor se lleve a la iglesia, que va a ser muy pronto, y estemos allí para cantar, vamos a tener nuestro cuerpo glorificado, la Biblia lo enseña, sin presencia del pecado. Qué cosa más maravillosa. Y aunque reinemos con el Señor sobre la tierra, pero no vamos a tener ese contacto pecaminoso con los que estén aquí. Mire qué interesante. Ese es realmente el resultado de la redención. Y aquí también el cántico lo honra. Hermana, hermano, hemos tratado de hacer un pequeño esbozo de este cántico. Pero pensemos en él, no nos olvidemos de este cántico. Lo vamos a cantar en la gloria. No vamos a estar desafinados. Va a ser un cántico que va a ser precioso para el Señor. El tema, la redención, la obra de la cruz, la victoria de Cristo. Y cada uno de los creyentes vamos a estar allí. Pero ahí está la pregunta otra vez, la pregunta que incomoda. Yo sé que incomoda esta pregunta. ¿Vas a estar tú allí? ¿Vas a ser uno de los que va a poder cantar esto? Hay que estar seguro. Y esa seguridad te la da el Señor en su palabra cuando tú te humillas y pones tu fe en Cristo y estás listo. Vas a estar allí porque has sido redimido por la sangre de Cristo. ¿Cómo termina la escena? La escena es maravillosa. Al final vimos, ¿no es cierto?, allí en el versículo 11, que después que termina el cántico, Juan escucha la voz de muchos ángeles, pero no eran muchos ángeles nomás, dice millones de millones. Una cantidad incontable de seres angelicales, y alaban ellos al Cordero en el versículo 12. El Cordero no murió por ellos, pero ellos lo alaban. ¿Se fija? Sí, el Señor no vino a morir por los ángeles, y los ángeles que pecaron con Satanás y se convirtieron en demonios, el Señor no murió por ellos. Ni tampoco por los ángeles que no han pecado y que le sirven. El Señor murió por nosotros los pecadores. Y ellos van a alabar al Cordero y son millones de millones. Tratemos, no sé, yo creo que es imposible formarse la idea de un coro de millones de voces. Y después, en el versículo 12, es toda la creación. Toda la creación. Lo creado que está en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, en el mar, todas las cosas que en ellos hay. Uno dice, pero ¿cómo las estrellas van a alabar al Señor ahí? Bueno, es cosa de Dios. ¿Cómo Júpiter, Saturno, la luna, el sol? Bueno, es cosa de Dios. Yo creo lo que dice aquí. ¿Usted lo cree? Yo lo creo. Si dice que toda la creación va a alabar al Señor, lo creo. ¿Y qué van a decir? Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Oiga, si tiene tiempo, después vuelva a leer el capítulo, analícelo, piense. Hermano, y regocíjese con lo que hay aquí. Y para esto queda poco tiempo. Siempre lo estamos diciendo y alguien dirá, oiga, pero todos los domingos lo dicen, ¿ah? ¿Que queda poco tiempo? Sí, queda poco tiempo. Para nosotros, claro, pensamos, oh, queda tanto tiempo, hace 2000 años que Cristo vino y todavía no viene. ¿Va a venir? Queda poco tiempo. En el reloj de Dios, Dios tiene un reloj especial, no es el nuestro. Así que
Por eso le decimos, amiga, amigo, si usted todavía no se ha entregado a Cristo para ser salvo, hágalo ya ahora. No espere más tiempo. Para que pueda tener en su vida esta redención preciosa, esta seguridad de salvación que da la palabra de Dios. Y que cuando llegue el momento, nos encontremos allá. Millones de convertidos a Cristo. Y vamos a cantar este cántico. Cuando yo pienso en esto, pienso en aquellos creyentes que conozco que se han ido al cielo. Pienso en mi papá, pienso en mi mamá, pienso en muchos hermanos que conozco a través de los años. Y van a estar allá. Y por la gracia de Dios voy a estar allá. Y todos los redimidos vamos a estar allá. Pero usted va a estar allá. Dejo este mensaje con usted. Oremos al Señor. Padre bendito, gracias te damos porque al meditar en este pasaje de tu palabra que es tan majestuoso, nos damos cuenta cuán grande eres tú, Señor, como muchas alabanzas lo dicen. Tan inmenso, eterno, glorioso, santo, todopoderoso. Y sin embargo te ocupaste de nosotros, viles pecadores, para salvarnos. Mandaste a tu Hijo para que con su sangre nos redimiera para ti. Todos los que aquí ya somos salvos nos gozamos en tu palabra, que nos fortalece para continuar en este mundo cada vez más perdido. Y como dice la Escritura, esperar de los cielos al Señor, porque le esperamos. Y sabemos que si vamos a estar allí es porque por tu gracia y misericordia fuimos redimidos. Gracias, Padre, te damos. Oramos por amigos y amigas, parientes nuestros que estén aquí y que aún no son salvos. Oramos para que tú hables a sus vidas y se entreguen de corazón a Cristo y sus vidas puedan ser transformadas y puedan también estar preparados para ir a aquel lugar de gloria y poder alabar tu santo nombre. Gracias, Padre, te damos por tu palabra y a ti quedamos encomendados, rogando que tú sigas trabajando en los corazones con el poder de tu Santo Espíritu. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.